es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre. Bendecida mañana, realmente nos gozamos nuevamente de poder entrar a su hogar y traer un depósito de reino, una palabra que va a edificar tu vida, tu familia y tu casa. Ciertamente nos gozamos de que el Señor en este tiempo haya dispuesto estas plataformas virtuales para que podamos conectarnos y mantenernos de alguna forma unidos a través de la palabra y de la comunicación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos convoca con una palabra que hemos titulado Encerrados. Y yo sé que todos de alguna manera nos podemos identificar con esta palabra, que no es una coincidencia. Dios en sus divinos propósitos ha dispuesto que en este tiempo estemos en esta cuarentena porque hay un propósito especial que Él quiere revelar. Y esta palabra definitivamente que es parte de lo que el Señor quiere comunicarnos a nosotros en el día de hoy. Hoy, mis amados, el texto con el que vamos a estar desarrollando esta palabra y con la que el Señor nos impresionó se encuentra en el libro de Éxodo. Éxodo, el capítulo 14, y vamos a estar revisando algunos versos de este capítulo 14 del libro de Éxodo, que desarrolla el momento en el que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y Dios los liberó de las manos de Faraón. Yo sé que todos de alguna manera hemos sido expuestos a esta enseñanza a través de alguna predicación, a través de alguna película, inclusive hasta dibujos animados de esta manifestación poderosa del poder de Dios. Hoy quiero leer los versículos del 10 al 16, de los cuales vamos a estar meditando brevemente en esta palabra que el Señor quiere comunicarnos hoy, encerrados. Leo de Éxodo 14, versículo 10 al 16. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés:
¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que no nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis vistos, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por la hermosa oportunidad que nos das de ser expuesto a la verdad de tu palabra. Sabemos, oh Dios, que esta palabra contiene un depósito de vida que nosotros queremos recibir, porque solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros queremos escucharte. Háblanos, Señor, en esta mañana. Revélate a nosotros a través de tu palabra. Yo oro en el nombre de Jesús para que esta palabra traiga esperanza, traiga paz, para que, oh Dios, en medio de los hogares esta palabra, Señor, afirme el corazón y tengamos, oh Dios, la seguridad de que tú peleas por nosotros, de que el Dios de Israel es nuestro Dios y de que ciertamente hay propósito en todo lo que tú haces, Señor. Revélate a nosotros, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. De alguna forma yo he descubierto que las historias cobran un mayor significado y las historias bíblicas, más que todo, toman una mayor riqueza de contenido y de aplicación cuando vemos las historias desde el punto de vista de cada uno de los personajes o grupo de personajes que aparecen en ella. Hoy yo quisiera que usted me acompañase en esta enseñanza a descubrir las lecciones que 4 de los personajes que aparecen en esta enseñanza nos quieren aportar y están deseosos de comunicarnos para la realidad que estamos viviendo hoy. Para eso entonces me gustaría que usted me acompañase a revisar la lección que nos aporta primero el enemigo de Israel. Este es el primer personaje, Faraón y su ejército. Luego una segunda lección que nos aporta el pueblo de Israel, aquellas personas que salieron, un grupo de personas que salieron con mano poderosa de Egipto y que se encuentran pues en este momento encerrados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Luego que nosotros revisemos la lección que nos aporta el líder de Israel, Moisés, y finalmente la lección que nos deja en esta enseñanza el Dios de Israel. Así que vamos a hacer una revisión breve de cada uno de estos personajes, el grupo de personajes, y ver cuál es la lección que cada uno de ellos nos aporta en la mañana de hoy, que es perfectamente aplicable a la realidad que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Vamos a hablar primero acerca de las lecciones o la lección que nos aporta el enemigo de Israel. Él nos deja una lección de obstinación. Usted va a encontrar esto entre los versículos 5 y 8. La participación del enemigo de Israel, de Faraón, se enmarca dentro de los versículos 5 al 8 del capítulo 14 de Éxodo. Y cuando hablamos de obstinación, de esta lección que nos deja Faraón, nos estamos hablando o refiriendo a una actitud en la que nos mantenemos de una manera intransigente, aferrados a una idea, forma de pensar o conducta. Esto es obstinación.
Y nosotros pensaríamos que después de las 10 plagas que Faraón vivió, inclusive la más cruda de todas, la última, con la muerte de su primogénito, nos encontraríamos con un hombre con un corazón doblegado y dispuesto a cambiar. Pero él, en el texto nos encontramos que él inmediatamente reacciona, quizás llora un poquito la muerte de su hijo y despierta la realidad que los israelitas salieron de Egipto y dice, hey, se nos fueron los israelitas, vamos por ellos. Entonces, la obstinación de este hombre del corazón de Faraón lo empuja a tomar 600 de sus mejores carros y ir detrás del pueblo de Israel para traerlos nuevamente a Egipto. Yo quiero decirte, mi amado hermano, cuando revisaba esto, Dios me hablaba de que hay personas con una condición de obstinación que aún a pesar de este proceso no van a cambiar. Gente que va a pasar por el proceso y van a salir de él de la misma forma que entraron, porque hay una condición de obstinación en el corazón que los hace permanecer de la misma manera o quizás hasta peor. Entonces nosotros debemos bajar nuestras expectativas y no pensar de una forma idealista y creer que todo el mundo va a aprender su lección. No es así. Hay personas que sencillamente no van a cambiar. Entonces nos toca a nosotros entender que ellos tienen su mar rojo preparado y ellos cabalgan hacia su propio destino, hacia su propia sentencia, porque tienen una condición en el corazón que definitivamente no quieren cambiar. Nos toca entonces aleccionarnos con esto y hacer un examen de aquellas conductas en nuestro corazón, aquellas cosas o áreas en nuestra vida en donde hay una condición de obstinación en la que no hemos rendido al Señor, y que este tiempo le permitamos al Espíritu Santo hacer un examen para ver cuáles son aquellas áreas que necesitamos rendirle al Señor para no caer dentro de la conducta obstinada de Faraón. Posiblemente hay áreas donde nosotros hemos entronado un pequeño Faraón en nuestra vida y es tiempo de derribarlo. Dios está encerrándonos en este tiempo para que tengamos una exposición con aquellas cosas que necesitamos realmente rendir a los pies del Maestro. Me gusta mucho lo que el salmista David escribe cuando dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y es importante que sea el Espíritu Santo el que haga el examen, porque nosotros quizás no somos del todo objetivos y vamos a justificar algunas de nuestras conductas, pero el Espíritu Santo de Dios, que sí sabe cuáles son aquellas cosas que necesitamos cambiar, dónde están las áreas de obstinación en nuestra vida, seamos expuestos para ser limpios y sanados en este tiempo. Una segunda lección que nos proporciona esta enseñanza la encontramos entre los versículos 10 y 12 y nos la da el pueblo de Israel. Es una lección de exposición. Y cuando hablamos de exposición es aquella voluntad decidida de permitir que aquellas cosas que quizás están escondidas, que de repente están guardadas muy dentro del corazón y que se revelan en nuestro carácter y en nuestra personalidad, sean puestas delante del Señor. Y estos tiempos, estas condiciones especiales que estamos viviendo de cuarentena, realmente tienen el objetivo de exponer y de poner en evidencia aquellas cosas que necesitan salir a la luz. El pueblo de Israel salen triunfantes de Egipto, pero el proceso pone en evidencia que Egipto no había salido de ellos. Ellos habían estado por 400 años en Egipto como esclavos y habían adoptado la cultura de este lugar, y ellos conocían muy poco acerca de Dios, el Dios
de Israel era un Dios histórico, que de alguna forma sabían por lo que sus padres le habían dicho y les habían hablado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sabían a quién clamar, pero realmente no conocían a Dios. Entonces ellos sufren de lo que yo llamaría bipolaridad espiritual, porque ellos en un momento claman a Dios e inmediatamente usan la misma boca para maldecir a Moisés y cuestionarle y decirle: ¿y por qué nos sacaste de Egipto? No había sepulcros allá, ¿para qué nos trajiste a morir en el desierto? O sea, ellos se encuentran en algún momento alabando a Dios y pidiendo a Dios y clamando a Dios, pero también usando esa misma energía y fuerza para maldecir a Moisés. Entonces es importante que nosotros veamos y examinemos aquellas cosas que el Señor quiere poner en evidencia en este tiempo. Se veía un pueblo inmaduro que no conocía a Dios y Dios quería revelarse a ellos a través de esta experiencia y poner en evidencia a través de este encierro aquellas cosas que necesitaban cambiar. Es importante que nosotros también de alguna manera hagamos ese ejercicio de exposición y que no ignoremos aquellas cosas que Dios está evidenciando a través del proceso, para que a través de su gracia y de su favor podamos realmente desecharlas y ser libres de una vez y por siempre de la cautividad de Egipto. Un tercer personaje que esta enseñanza nos alecciona es el líder de Israel, Moisés. Y se ve una participación activa de él en los versículos 13 al 15 de Éxodo 14. Es importante que nosotros sepamos que para la mayoría de los miembros del pueblo de Israel, Moisés era un total desconocido. Ellos nunca habían sabido de Moisés con anterioridad a este evento. Pero para otros, aquellos más veteranos, conocían a Moisés y sabían acerca de su historia y de su pasado, como él 40 años antes se había enfrascado con un soldado egipcio, ocasionándole la muerte, y él se encontraba entonces como un prófugo, como un fugitivo de la justicia de Egipto. De tal forma entonces que nosotros nos encontramos con un líder que tenía una historia, que tenía un pasado, y que muchos de los que estaban ahí conocían y que posiblemente podían en algún momento cuestionar, pero Dios quería darles una lección de consolidación, quería afirmar el corazón de Moisés y el liderazgo que Dios le había llamado a ejercer sobre Israel. Independientemente de su historia, independientemente de su pasado, independientemente de las cosas que había hecho ayer, Dios tenía un hoy para él y le había designado por su gracia para ser el líder de esta nación, y Dios lo afirma y lo consolida en su liderazgo y le dice: ¿qué haces allí clamando? Di al pueblo que marche. Dios podía haberlo dicho él, pero él quería consolidar y afirmar el liderazgo de Moisés, y le dice a él: diles tú, a ellos, yo te envié, ve y diles a ellos que marchen. Entonces es importante que nosotros sepamos, mis amados, que Dios está consolidando nuestro liderazgo familiar, aquello que Él ha dispuesto para nosotros en este tiempo, estableciendo en nuestras casas el altar familiar, restaurando la oración, aquellas cosas que nosotros quizás en algún momento en el pasado olvidamos y que en nuestra mente pudieran desmeritar nuestro liderazgo. Dios está interesado en consolidarlo en este tiempo, en afirmarnos y darnos la convicción de que su gracia es suficiente y es mucho más grande que nuestra historia y que nuestro pasado, que nuestros errores. Él está dándonos con este tiempo de encierro la oportunidad
de ser consolidados como líderes en nuestras casas, como los líderes espirituales y sacerdotes que nos ha llamado a ser. Así que Israel, el líder de Israel, Moisés, nos da una lección de consolidación. Y finalmente quiero hablarte acerca del Dios de Israel, que nos deja una lección de revelación. Dios es especialista en manifestarse y en crear escenarios para revelar algún aspecto de su carácter que Él desea comunicarnos. Dios es tan inmensamente grande que nosotros nunca vamos a conocerle en toda su plenitud. Así que los escenarios y los momentos que vivimos son oportunidades que Dios permite para revelarse a nosotros, para dar a conocer algún aspecto de su carácter que nosotros no conocíamos. Y es importante que entendamos que Dios tenía la intención de revelarse a su pueblo como su Dios. Es decir, ellos habían salido de una cultura llena de idolatría, donde había muchos dioses, e inclusive ellos conocían al Dios histórico de Israel, pero Dios quería revelarse como su Dios personal, que ellos pudieran tener un testimonio acerca del poder de su Dios, que ya no fuera la historia que sus padres les contaron, sino sería ahora la historia que ellos estaban viviendo, la historia que Dios estaba comunicándoles, que ya no sería algo marcado en los registros históricos, sino algo que ellos podrían contarle a sus generaciones. Me gusta muchísimo la forma como Moisés en su escrito finaliza esta enseñanza y afirma la revelación de Dios como el Dios de Israel a través de esta vivencia. La palabra de Dios me dice en el versículo 29 de este capítulo 14 de Éxodo que los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y de esta forma, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron en Jehová y también en Moisés su siervo. Se logra entonces revelar a Dios, y Dios comunica el aspecto de su carácter como Dios a Israel, de tal forma que este evento les permitió a ellos creer en Él y también creer en el líder que Él había puesto delante de ellos. Es importante que nosotros sepamos que Dios tiene un mar rojo preparado para cada generación. Es decir, Dios tiene los mecanismos para que cada generación tenga la oportunidad de conocerle a Él y de entender que Él verdaderamente es el Dios sobre todos los dioses. Y yo estoy absolutamente seguro que toda esta vivencia, toda esta cuarentena, todas las situaciones que estamos viviendo en este momento es la forma como Dios ha provocado que esta generación reconozca que hay un Dios en los cielos, para que esta generación se sacuda de toda esa indiferencia hacia las cosas que están vinculadas con Dios y realmente recibamos las lecciones que esta experiencia nos dan desde el punto de vista de soltar la obstinación, de ser hombres y mujeres que permitan que los procesos expongan aquellas áreas de su corazón que necesitan ser cambiadas, que recibamos la lección que esta enseñanza nos aporta en cuanto a ser hombres y mujeres con un liderazgo consolidado en nuestra casa, y finalmente que en cada momento Dios se revele a nosotros
de una forma sobrenatural. Así que yo hoy dejo esta enseñanza en tu corazón, lo que cada uno de los personajes nos aportaron a través de sus vivencias allí en el encierro en el Mar Rojo, y que Dios se revele realmente a tu vida de una manera muy pero muy especial en esta hora. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, te damos gracias, Señor, por lo que tú has comunicado a nuestra vida a través de esta enseñanza el día de hoy. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tu poder se perfeccione y tu Espíritu Santo, Señor, revela aquellas áreas de obstinación en nuestro corazón, aquellas cosas que posiblemente alguno de nosotros no te hemos terminado de entregar, aquellas cosas donde nuestra voluntad se resiste a que seas tú el que tomes el control y el absoluto dominio. Reprendemos todo espíritu de obstinación que quieran mantenernos aferrados a una idea o una conducta, Señor, y oramos en el nombre poderoso de Jesús para que seas revelado tú, exponiendo aquellas áreas de nuestro corazón, que la lección de exposición, Señor, realmente cale de una manera especial para que aquellas cosas que necesitan exponerse, salir a la luz, Señor, sean expuestas en este tiempo y que las rindamos completa y absolutamente a ti. Gracias porque tú nos consolidas nuestro liderazgo, Señor, nos afirmas en aquello que tú nos has llamado a hacer a causa de tu gracia. No es por nuestros dones ni capacidades, sino porque tu gracia ha sido suficiente para con nosotros. Y finalmente, revélate a nosotros. Que la lección de revelación del Dios que se manifestó de una manera poderosa a Israel en medio de esa vivencia se nos revela a nosotros en este tiempo, y que al finalizar este proceso salgamos renovados y con un conocimiento mayor del que tuvimos al entrar en este proceso del Dios al cual nosotros servimos. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Bueno, mis amados, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad que nos ha dado de entrar en su hogar. Ciertamente esta palabra sé que seguirá siendo una bendición y refrescando su vida. Gracias por sintonizarnos, por estar conectado a nosotros a través de las plataformas virtuales. Comparta esta palabra que sabemos que seguirá corriendo y glorificando el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga ricamente, iglesia. Saludos.